Salimos. Listo, ya, doctor. Un cordial saludo, amigos y amigas de Justicia TV del Poder Judicial del Perú. En nuestro idioma podría decirles Huaycapaneicuna, Llactamasikuna, Allimpunchae Cachu. En el idioma aymara quizás saludarles y decirles Gilatitanaka, Cuyaquitanaka, Sumauru Kipanas. Tan dulce nuestro idioma que nos permite decir hermanitos, hermanitas, tengan un hermoso día. Nuevamente con ustedes en esta edición televisiva de la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial del Perú, que lo preside el doctor Víctor Prado Saldarriaga, juez supremo, paz presidente del Poder Judicial, y también está integrado por diversos jueces de las distintas Cortes Superiores de Justicia del país. Y también agradecemos a la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial, por el apoyo decidido que tiene con la Comisión de Justicia Intercultural. Ella estuvo acá por el departamento de Puno, visitó a comunidad campesina, ronda campesinas, hablando con ellos, saludándolos en su propio idioma, viendo el problema de la contaminación ambiental y por supuesto también visitó a la isla Los Uros, en la que la exalcaldesa Rita Suaña le dijo, pues, ¿no? Presidenta, bienvenida a este rinconcito sagrado del lago Titicaca, y le dijo, usted es un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pasos. Hoy, en esta nueva edición, hemos denominado a este nuevo encuentro con todos ustedes, una mesa redonda virtual a propósito del bicentenario de nuestra patria. Hablaremos de un tema que resulta sumamente vital. Creemos que esto es demasiado importante, la consulta previa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Naturalmente que surgen algunas preguntas, como por ejemplo, después de 500 años de la llegada de los españoles, 200 años de república, ¿qué ha cambiado para los pueblos originarios en sus derechos territoriales, su cultura, sus riquezas, sus aguas, de respeto a sus apus, a la mamacota, a la diosa del agua, a la Pachamama? ¿Qué ha cambiado respecto a su idioma? En ese sentido, el Poder Judicial del Perú, a través de la Sala Constitucional, la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema, un fallo que muchos han denominado histórico, en el expediente sobre acción popular número 29126 del año 2018, estableció 14 estándares reconocidos por la Corte Interamericana y que naturalmente ha significado un desarrollo sin precedentes en el Poder Judicial. Pero hoy hablaremos de otra sentencia, no del Poder Judicial, sino propiamente del Tribunal Constitucional, de cara a lo que significa el desarrollo interpretativo de lo que significa la consulta previa, el convenio 169. Nos estamos refiriendo a la sentencia plenaria número 652 del año 2021, recientemente nomás publicada, en la que se solicitó se deje sin efecto resoluciones ministeriales, ¿no?, que contenían reglamentos que aprobaban procedimientos administrativos, ¿no?, relacionados a la consulta previa, la oportunidad, cuándo debía hacerse, quién debía hacerse, sobre qué cosas debía hacerse. Naturalmente que las organizaciones de los pueblos originarios consideraron pues que se vulneraba, ¿no?, el derecho a la consulta previa, ¿no?, en temas, como ya hemos indicado, relacionados a hidrocarburos y, por supuesto, electricidad. El Tribunal Constitucional declaró infundada esta demanda, que inicialmente fue planteada como una demanda competencial, si mal no recuerdo, sí, pues de cumplimiento en este caso. Y ello exhortó más bien a que el Estado incluya en esos procesos de la consulta previa a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas, para que se pueda implementar ese procedimiento. Y como es natural, ¿no?, toda sentencia es objeto de un análisis crítico. Si reproducimos esta película de el bueno, el malo y el feo, podríamos decir qué de bueno tiene esta sentencia, ¿no?, qué es lo malo y qué es lo feo. Y naturalmente para todos estos fines hemos invitado a destacados profesionales, ¿no?,
en este caso a Santos Saavedra Vázquez, que es dirigente de la Central Única Nacional de Ronda Campesinas del Perú. Él ha sido presidente de la Federación Provincial de Ronda Campesinas de Chota el año 2008, luego fue presidente regional también de la Ronda Campesina de Cajamarca el 2014 y recientemente el año 2018 fue ungido como presidente nacional de la Ronda Campesina del Perú. Naturalmente, la ronda campesina significa pues el movimiento campesino más importante de los últimos 40 años. Están presentes en más de 23 regiones, debidamente estructurados desde la central nacional, regional, provincial, distrital y de base. Alberga aproximadamente 4 millones de personas consideradas como ronderos. También estamos invitados a la doctora Nelly Aedo Rueda. Ella es jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Es especialista en derecho constitucional, con más de una década trabajando en el sector público. Es experta pues, en diseño de políticas públicas con enfoque intercultural. Tiene una amplia experiencia en la defensa de derechos fundamentales de las personas, de las comunidades campesinas, nativas. Y por supuesto también ha sido invitado a diversos eventos nacionales e internacionales. Por supuesto, también está con nosotros el doctor Javier La Rosa Calle, es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es abogado y magíster en Economía y Relaciones Laborales por esta universidad prestigiosa del país. Ha sido coordinador del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como dijimos, profesor del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de interés, naturalmente, están vinculados a los pueblos indígenas, el acceso a la justicia, reformas judiciales, políticas públicas, y ha sido incluso asesor de la presidenta del Congreso que acaba, en todo caso, de salir. Y de otro lado, también hemos invitado al doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, un gran amigo, es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, una frondosa producción literaria relacionada a pueblos indígenas, también ha sido asesor en el Congreso, participado en comisiones de derechos humanos, también trabajó en la Oficina Regional Surandina y la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con sede en Sicuani, Cusco. También ha trabajado en el área de acceso a la justicia de la población rural en IDL, también ha capacitado y apoyado a comunidades campesinas y rondas. Tiene a su cargo más de 90 procesos relacionados, ¿no?, a los referidos casos sobre estos temas. En realidad, vamos a dar inicio con esta presentación que hice de los expositores en un tema vinculado a la consulta previa. En ese sentido, vamos a inicialmente formularles quizás a nuestros caros y agradecerle anticipadamente la predisposición que tiene para participar en esta mesa redonda, para que nos den su primera impresión, qué opinión tienen sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional 652 del año 2021 relacionado a los pueblos originarios, comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas, autónomas, o también subordinadas, etcétera. Empezaremos cediéndole el uso de la palabra a nuestro amigo Santos Saavedra. Adelante, Santos. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre esta sentencia? Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los organizadores de esta mesa redonda. Saludar a mi amigo Javier, Juan Carlos Ruiz, doctor Hernán Laime y a todos los que estamos acá en esta sala virtual y a los que están siguiendo las redes sociales. En nombre de la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, queremos extender nuestro fraterno saludo y un abrazo a todos los compatriotas peruanos. Hoy una fecha muy especial para todos, dado ya el cumplimiento del bicentenario, que genera de hecho un revuelo de expectativa política, en lo económico, en lo jurídico, y cuando se habla de que el Estado tiene que reconocer los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. Entonces, ahora nuevamente el Tribunal Constitucional siempre dando que hablar, ¿no? Siempre el año pasado emitió algunas sentencias en cuanto a funciones jurisdiccionales de la justicia originaria,
hoy tenemos esta sentencia al respecto sobre la consulta previa. De hecho, primero quiero decir de que en estos últimos tiempos se ha visto envuelto como problema entre el Estado y nuestros pueblos originarios cuando se ha pretendido imponer megaproyectos sin aplicarse la consulta previa, que es un requisito necesario en estos casos cuando se trata pues de megaproyectos que pueden afectar directa o indirectamente. Entonces son cuestiones que tienen que ver con un requisito que tiene que llevarse esa aplicación, pero lamentablemente muchas veces esto se ha obviado. O en todo caso, en el caso del TC, se entiende de que el lado administrativo pues, se ha ido buscando algunas formas, algunas resoluciones que pudieran llevar a proteger más que todo los derechos de poblaciones originarias, pero sin embargo, cuando hay una denuncia para el respeto del mismo por parte acá de esta organización que han llevado la demanda en el año 2012, según vemos el expediente, resulta que el TC pues deja sin piso, ¿no? Claro. Estos avances que se han dado. Entonces, en verdad que un poco complicado de esa manera, ¿no? Porque cuando ya a estos tiempos, a estos bicentenarios deberíamos llegar un poco con mayor valoración y entendimiento en estos casos, que en estos problemas o de la no aplicación de los derechos desembarca en la violación de derechos de forma permanente, que da muchas veces a muchos extremos. Entonces creemos que habría que un poco sostener esta lucha en adelante. Siempre a veces cuando se han aperturado estos debates, estos análisis, haciendo un poco de fuerza, bueno, el TC siempre recurre a que en otro momento pueda sacar algunas sentencias, a veces mejorando, ¿no? O a favor, como ocurrió también el año pasado con el tema de la justicia indígena. Bueno, eso sería mi primera impresión. Gracias Santos. Sin duda tenemos bastante tiempo para hablar otro tema más, pero vamos a escuchar a Nelly, a la doctora Nelly, desde la Defensoría del Pueblo. Doctora, adelante, lo escuchamos. Buenos días, doctor Laime, colegas Javier La Rosa, Juan Carlos Ruiz, al señor Santos Saavedra, que nos acompañan y compartimos esta mesa el día de hoy. Bueno, en principio agradecer la invitación y a través suyo saludar a la teleaudiencia de Justicia Viva TV, en esta ocasión para conversar sobre esta reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que ciertamente desarrolla algunos aspectos relacionados a el derecho a la consulta previa. Digo algunos aspectos porque la sentencia es precisa, es escueta, ¿no es cierto? Es una sentencia, digamos, bastante escueta que analiza una demanda a propósito de la oportunidad en la que se desarrolla la consulta previa en los procesos relacionados a la electricidad e hidrocarburos. En ese sentido, el demandante es el Ministerio de Energía y Minas, y las resoluciones que definen la consulta previa para el sector de hidrocarburos y electricidad, ¿no? Esta sentencia, como señalamos, entre los aspectos que aborda, muy rápidamente el Tribunal Constitucional señala cuál es la importancia de la consulta previa, recuerda las normas que desarrollan este derecho en el ámbito internacional, nacional, y de manera específica, como conversaremos el día de hoy, aborda tres temas, ¿no? Sobre el órgano competente para la consulta previa en estos sectores, sobre la oportunidad de la consulta previa para hidrocarburos, electricidad, y sobre la aprobación de los procedimientos que determinan la
consulta previa. En ese sentido, vamos a dar algunas opiniones más respecto a estos temas en las intervenciones que vienen, pero yo quisiera aprovechar esta primera intervención para señalar que la consulta previa es todavía un derecho que no está plenamente garantizado en nuestro país. Es un derecho que, si bien está reconocido desde el año 95, y cuyo mandato es imperativo para el Estado peruano porque ha suscrito este convenio 169 de la OIT, que tiene marco convencional y encuentra desarrollo, ¿no es cierto?, en una ley del 2011. Sin embargo, es un derecho que no es garantizado, por ejemplo, a nivel legislativo, ¿no? No se hace todavía en el Congreso, no se hacen consultas previas sobre las medidas legislativas que vinculan directamente o vulneran directamente los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos muchos ejemplos ahí de insistencias de las propias organizaciones indígenas que le han pedido al Congreso que implemente. Y en el sector ejecutivo hay algunos avances, sin embargo, también hay algunos retos, como por ejemplo, se debe consultar las medidas administrativas que a su vez se abocan, por ejemplo, a determinar cuándo se va a realizar la consulta previa en determinados sectores. Ese es uno de los temas, ¿no?, que el Tribunal Constitucional ha tratado de zanjar, y a eso nos referiremos. Muchas gracias. Bien, te agradezco, Nelly. A ver, vamos a escuchar al doctor Javier La Rosa, que es un experto en estos temas, trabajó muchos años en el Congreso de la República. Javier, adelante. Sí, muchas gracias, doctor Laime. En principio quiero agradecer a la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial y a Justicia TV por esta invitación. Quiero saludar al compañero Santos Saavedra, a la doctora Nelly Aedo y al doctor Juan Carlos Ruiz, y es muy grato poder estar ustedes nuevamente debatiendo estos temas. Y para no repetir, llamando la atención que frente a esta suerte de omisión legislativa sean estas expresiones jurisprudenciales las que nos permiten de algún modo no solamente debatir, sino ver hasta qué punto se consolida, se avanza en la concreción de este derecho a la consulta previa, ¿no? Como bien ha reseñado la doctora Nelly Aedo, ya en el Perú, desde la ley de consulta previa, que ya tiene prácticamente 10 años, no es que hayan habido muchos desarrollos, digamos, legislativos, ¿no? Justamente es la jurisprudencia, ya sea del Poder Judicial o ya sea del Tribunal Constitucional, la que puede justamente permitir ir avanzando y concretizando. Vamos a discutir hasta qué punto esta última sentencia, en este caso del Tribunal Constitucional, ha ayudado, cómo ayuda, qué dificultades todavía tiene, ¿no? Y todavía qué cosas deja abierta, ¿no? Hay algunos temas polémicos que todavía creo que quedan. Ahora, pero que en líneas generales yo puedo decir, en general creo que van en una línea, digamos, de mejora positiva dentro de lo que es una tendencia jurisprudencial que hay en el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, no es que... Va consolidándose, ¿no? Sí, creo que se va consolidando, no debería sorprendernos, pero también ser conscientes de los límites que hay allí, ¿no? De los límites que hay en este caso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Responde a una concepción de cómo se entiende, digamos, los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, básicamente una concepción multicultural, y por ende, consecuente con eso, hay estos avances, pero también sus límites. Creo que eso es importante entenderlo para saber también que no debemos, como se dice el dicho popular, no pedir muchas peras al olmo, ¿no? O sea, creo que todo esto tiene un límite, tiene un límite. Entonces, y creo que en esa medida puede entenderse lo que pasa con el tema de la consulta previa, pero también con otros que tienen que ver con los pueblos indígenas, ¿no? Básicamente el derecho a la autodeterminación, básicamente clave para poder de algún modo seguir avanzando en estos temas, ¿no? Entonces,
Eso como introducción a lo que vamos a empezar a debatir en esta jornada. Gracias, Javier. Tantos temas en el tintero. Ojalá podamos acabarlo. Pero vamos a escucharle a Juan Carlos. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Tus primeras impresiones. A ver, muy buenas tardes. En principio, el agradecimiento, Hernán, a la Comisión de Justicia Intercultural del Poder Judicial por la generosidad de invitarme. Un saludo cálido a Nelly, a Javier, a Santos, a ti mismo. Un gusto verlos y poder conversar sobre eso. A ver, yo creo que estamos ante una sentencia más del Tribunal Constitucional. Yo la verdad es que no me gusta mucho esta sentencia. Yo creo que el gran tema de esta sentencia es qué entender por afectación directa. Y si digamos, partimos de la premisa de que la definición de esto es lo que abre la puerta de entrada a la consulta previa, yo creo que aquí el TC está un poco intentando cambiar de criterio, ¿no es cierto? Y para mí, en vez de avanzar, retrocede. O sea, el gran tema en esta sentencia es qué debemos de entender por afectación directa. El Tribunal Constitucional dijo unas cosas, luego ahora está cambiando, la ley dice una cosa, la jurisprudencia de la Corte Interamericana también dice, pero a mí, en mi opinión, se retrocede, y después lo voy a explicar por qué. La idea de fondo en esta sentencia es que la norma que regula quién, cuándo y qué consultar en materia de electricidad y hidrocarburos no tiene que ser consultada porque no afecta a los pueblos indígenas. Detrás de eso hay una concepción de afectación directa que habría que discutir, desmenuzar, porque en mi opinión es un retroceso. Aparte de eso, tiene algunas cosas muy interesantes, pero esas cosas interesantes que dice en el camino no son ni precedente vinculante ni doctrina jurisprudencial, ¿no es cierto? Esas serían mis primeras palabras. Gracias, Juan Carlos. Naturalmente que estos temas de la consulta previa están vinculados justamente, ¿no?, a temas tan graves que hubo en el Perú. Por ejemplo, el famoso Baguazo, con pérdidas humanas, acá nomás en Puno, el Aymarazo, ¿no?, en Cusco, Tía María, en Cajamarca, Conga. Esta es la mayor importancia, y esto tiene que ver también si en estas sentencias del Tribunal Constitucional se están respetando o no los estándares internacionales para considerar que existe consulta previa. En ese sentido, podríamos de repente iniciar con esta segunda parte, de repente relacionado a qué temas fundamentales, líneas directrices, maestras, desarrolla la sentencia del TC en relación a la consulta previa. Para tal fin, podríamos escucharle de primera intención a Juan Carlos Ruiz, que está muy ansioso de poder destacar algunos desaciertos o aciertos de esta sentencia. Adelante, Juan Carlos. Como decíamos, resulta sumamente importante los alcances que nos hace Juan Carlos. Decía Juan Carlos que en realidad habían pues líneas maestras, directrices, y creo que lo más rescatable es, ¿estamos respetando o no los estándares internacionales? Porque, ¿cómo medir las decisiones de un tribunal? Entonces, ¿qué ideas fundamentales ha desarrollado el Tribunal Constitucional de cara a lo que también ha tenido sentencias precedentes? Te escuchamos, por favor, Juan Carlos. A ver, mira, son varias las sentencias que el tribunal ha sacado en materia de consulta previa. Estamos hablando, digamos, se va formando un corpus, no en la cantidad ni como lo ha hecho la Corte Constitucional colombiana, pero tenemos ya un corpus de sentencias, ¿ya? Hay una sentencia muy conocida, que es la sentencia de unidad 123 del 2007 de la Corte Constitucional colombiana, donde se ha pronunciado, entre otros temas, sobre el tema de afectación directa. Claro. Y si uno compara y lee esa sentencia con esta, uno encuentra grandes diferencias. Esta sentencia tiene varios temas, ¿no? Henry Carbotocto, que es el director de IGLAS que ha litigado esta sentencia, él dice que hay varias cosas positivas y yo, digamos, creo que sí. Por ejemplo, abre la posibilidad de que se consulte concesiones mineras. La ley y sobre todo el reglamento cerraban esa posibilidad. Y lo que hace esta norma hace una interpretación pro homine y dice no hay que cerrar. Entonces abre la posibilidad de que se consulte, por ejemplo, concesiones mineras.
que se consulte los estudios de impacto ambiental. Ojo que la ley, el reglamento de la ley de consulta no hace mención a los estudios de impacto ambiental. En el caso del lote 116, un caso que ganamos ahí, litigó el caso junto con otros amigos, la sala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que consulte, entre otras cosas, el estudio de impacto ambiental del lote 116 en el CENEPE, en el Amazonas, ¿ya? En el caso de Espinar, estamos pidiendo que el proyecto Corcovaico, a cargo de Glencore, se consulte el estudio de impacto ambiental. La Corte Interamericana, en la sentencia de la interpretación del caso Saramaca, no la de fondo, sino la que interpreta, establece que tiene que consultarse el estudio de impacto ambiental. Entonces, esta sentencia, digamos, lo que hace es, en un pronunciamiento, insisto, que no es, digamos, cuya vinculatoriedad podemos discutir porque no es ni doctrina jurisprudencial ni precedente. Acordémonos que si es precedente tiene que ser expresamente así establecido por el tribunal, y si es doctrina jurisprudencial necesitamos una sentencia y 2 confirmaciones, 3 sentencias que sean consistentes. Acá todavía no hay eso. Entonces, abre la posibilidad de que se consulte concesiones mineras, abre la posibilidad de que se consulte estudios de impacto ambiental, incluso abre la posibilidad de que hayan varias consultas en un proyecto o una consulta con varios momentos. En el caso, por ejemplo, de hidrocarburos, quedó claro que si bien se consultó antes del contrato de licitación, aún no se había hecho el EIA. Queda claro que luego del EIA habría que hacer una segunda consulta para ver los impactos de hidrovías en los sedimentos, ¿no? Aquí abre esa posibilidad. Insisto, lo reconoce. ¿Hay una fórmula abierta, Juan Carlos? ¿Hay una fórmula abierta ahí? Por ejemplo, los cierres de minas. Lo que dice literalmente es: no debemos de cerrar la posibilidad, ¿ya? Claro, porque tiene que consultarse toda medida administrativa, legislativa, pero legislativa incluso. Y ojo, Hernán, que en el caso Atuncoya, un caso que viene de la Corte de Puno, que ya es cosa juzgada, la Sala Civil de la Corte de Puno ahí ha señalado que también tiene que consultarse las concesiones mineras. Sentencia que ha sido replicada por un juez en primera instancia en Yurimaguas, donde dice se tiene que consultar concesiones mineras. El tema acá con esta sentencia para mí es qué entender por afectación directa. Hay que recordar que el artículo 6 del convenio 169 dice: todo acto administrativo normativo susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas deberá ser consultado. La pregunta es qué entender por afectación directa. Si tú miras la ley de consulta, básicamente su reglamento dice: deberá de afectarse cuando hay un impacto en derechos colectivos, no individuales. Si tú miras en un inicio las sentencias del Tribunal Constitucional, lo que se decía era cambios relevantes. Y ahora el tribunal dice no, lo que se va a consultar cuando hay un impacto en la estructura, digamos, hay un impacto en las estructuras sociales, culturales y espirituales, pero no llega a definir eso. Claro. Mi pregunta es, Hernán, y creo que ese es el punto: si el tribunal dice que una norma que regula quién consulta, cuándo consulta y qué consulta en materia de hidrocarburos y electricidad, si me dices que eso no afecta a los pueblos indígenas, ¿qué va a afectar a los pueblos indígenas? O sea, a mí me parece fatal que el tribunal diga que una norma de tanta importancia como la consulta en 2 sectores claves, electricidad e hidrocarburos, si eso no afecta a los pueblos indígenas, me pregunto qué va a afectar a los pueblos indígenas. Y termino con una cosa, Hernán. Mira, en materia de hidrocarburos hay una cosa que lo hemos repetido y lo ha repetido el Movimiento de Derechos Humanos. Cuando te consultan hidrocarburos, te dan a ti, Hernán, el borrador de proyecto de decreto supremo, ¿no es cierto?, que aprueba el contrato de licitación. No te dan más. La pregunta es: si la consulta es previa, libre e informada, ¿sobre qué base la gente va a decidir? Te dan 2 hojitas del borrador de decreto supremo. Hemos reclamado, en el caso de la consulta del lote 192, porque se pusieron fuerte la población, y ahí debo destacar el rol de cooperación, se entregó el contrato de licitación, pero en las otras consultas, y de él le viene acompañando varios procesos de consulta, por ejemplo, el de Ucayali, lote 200, no quieren darte el contrato de licitación. ¿Sobre qué base la gente va a decidir? Así es. Entonces, yo creo que, y termino acá, que el Tribunal Constitucional me diga que la norma que regula la consulta en materia de hidrocarburos y electricidad no afecta a los pueblos indígenas, me parece una cosa arbitraria. Y por eso yo creo que lo que está detrás es qué entiende el tribunal por afectación directa, ¿no es cierto?
Bien, gracias. Y también creo que puede contribuir también en estas, digamos, en escudriñar estas líneas maestras del tribunal, la doctora Nelia Edor. A ver, lo escuchamos, doctora, adelante. Hay tantas preguntas que formular, pero preferimos escucharlo a ustedes. Sí, gracias, doctor. Bueno, con relación digamos, si hubiera que resaltar algún aspecto positivo de la sentencia, yo creo que habría que centrarse, por ejemplo, en lo referido a la taxatividad de medidas identificadas para ser sometidas a consulta previa, ¿no? Reguladas en una norma. Ese es un, digamos, un punto que puede ser novedoso en esta sentencia. En tanto, ciertamente, si bien, ¿no es cierto?, el tribunal desestima la sentencia, sin embargo, hay una parte que expresamente señala, ¿no? Dice, teniendo en cuenta lo expuesto por este tribunal, ¿no es cierto?, respecto a la resolución cuestionada, no puede ser interpretada en un sentido restringido, sino en uno amplio, de conformidad con el contenido del derecho a la consulta previa, bajo el cual los procedimientos administrativos objeto de consulta previa en materia de hidrocarburos y electricidad no se limitan a los enumerados de dicha resolución. Entonces, aquí, digamos, hay algo que para nosotros es importante, el tema en cuanto a la identificación de las medidas, que no se limite a lo establecido en una norma, porque ciertamente no solo las organizaciones indígenas, la sociedad civil, sino también entidades como la Defensoría del Pueblo han señalado que un proyecto podría ser consultado, digamos, en diferentes etapas, siempre y cuando hayan nuevas afectaciones a ser consultadas. Y de manera específica ocurre, como bien Juan Carlos ha dicho, con todo lo relativo a los estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? A propósito de este tema, la Defensoría, atendiendo una solicitud de unas comunidades campesinas del Cusco y los asesores que los acompañan, emitió un informe en el que determinó con toda claridad que si bien taxativamente en la norma no estaba establecido que la consulta previa se realizaba en la etapa de evaluación ambiental, y eso se aferra el SENACE, ¿no? SENACE dice como en mis normas no me obligan, no lo hago. Sin embargo, muy positivistas. Exactamente. Sin embargo, atendiendo al espíritu de la norma de la consulta previa y las afectaciones que pueden identificarse de mejor manera en esta etapa, es importante que el Estado cumpla con realizar la consulta previa durante esta etapa. Es una de las negaciones que tiene hasta el momento el Poder Ejecutivo previo, pese a que se le ha dicho en sendos informes, en sendas publicaciones. Mire, incluso aquí tengo un documento que se elaboró con las Defensorías del Pueblo de la región andina, es decir, lo elaboraron la Defensoría del Pueblo del Perú, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, y aportaron instituciones de derechos humanos de Chile, Argentina y Brasil, y claramente a posición de las instituciones de derechos humanos, la mejor etapa para realizar los procesos de consulta previa en proyectos de gran envergadura es durante la evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, esta sentencia del Tribunal Constitucional abona en ese ánimo, y yo creo que el SENACE debe tomar nota, ¿no? Me gustaría ahí puntualizar esa idea. Muchas gracias por tu participación. Si respetamos los tiempos, vamos a poder hablar mucho más. A ver, Javier La Rosa, adelante, te escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero resaltar aquí dos cosas, digamos, ¿no? Una primera la ha mencionado Juan Carlos Ruiz, ¿no? Porque creo que efectivamente en la parte referida a qué cosa se consulta o qué cosa se debe consultar, a través de esta sentencia se estaría de algún modo usando un criterio restrictivo respecto a anteriores pronunciamientos, anteriores sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Y eso sí me parece grave, ¿ya? Tal vez por eso sea que esta sentencia no genera, pues, precedente vinculante, no es doctrina jurisprudencial, pero marca sí una línea zigzagueante aquí, ¿no? Porque sí, pues, está restringiendo. Y me llama la atención, ¿no? Porque en general
digamos, por lo que he visto, algunos sectores han presentado esta sentencia como muy positiva en determinados Sí, aspectos. hemos escuchado eso, ¿no? En algunos sectores, como sentencia Sí, histórica, incluso han dicho, sí, ¿no? sí, sí, me ha llamado la atención. Bueno, yo Sí, pues entiendo también me llamó la atención que eso. los demandantes lo hagan porque son parte interesada. Claro, Yo, pero otros, pero otros que no lo son, no entiendo por qué. ¿Ya? Y creo también que hay una contradicción en la sentencia, ¿no? Porque la sentencia dice, a partir de este momento, tiene que, determinados párrafos de la sentencia deben, deben darle un nuevo cariz a cómo interpretar la consulta previa, pero pautas de sin embargo la interpretación. sentencia es declarada infundada, ¿no? Entonces, lo correcto hubiese sido que hubiese sido declarado fundado, porque también coincido en esto, con lo que se ha dicho antes. Como sostiene Espinosa Saldaña, por ejemplo, dice que se queda Exactamente, fundado. ¿no? En el voto singular, Eloy Espinosa Saldaña dice, esto debió haber sido declarado fundado porque no se consultó el reglamento. Estos reglamentos, ¿no? Del 2012, del 2015, no han sido materia de consulta. Entonces, si uno está diciendo que, digamos, tiene que interpretarse en otro sentido la consulta previa, aspectos que uno puede coincidir con ello, entonces lo coherente es que, por lo tanto, sea declarada fundada la demanda, ¿no? Cosa que no Claro. pasa. ¿Ya? No es la primera vez, por cierto, que el Tribunal Constitucional hace esto, ¿no? Respecto justamente, no me voy a referir a otros temas, pero en los temas referidos a pueblos indígenas no es la primera vez que lo hace, y claro, eso genera una sensación como que uno gana moralmente, pero en la práctica no es una victoria jurídica, ¿no? Entonces, O sea, como dice Javier, se gana perdiendo, así sería. sí, pues entonces para efectos académicos puede ser muy interesante porque provocan ese tipo de discusiones como la que estamos teniendo, pero para efectos de los sujetos interesados, como son las comunidades, las rondas, sí esto de acá es un retroceso, ¿ya? Ya. Y creo que tienen derecho a reclamar en ese sentido. Eso es lo que quisiera por Ah, ahora bueno, comentar. bueno, gracias. Y también, por supuesto, tenemos a Santos Saavedra, que es representante de una organización sumamente importante a nivel nacional. Santos, ¿cuáles consideras que son las líneas fundamentales, directrices, particularmente los estándares internacionales? Quizás has podido analizar estos temas con las bases, ronderas, porque ellos son los que finalmente van a sufrir la ausencia de alguna consulta previa adecuada. Adelante, Santos. Bien, bueno, en todo caso, eh, Hola, seguramente, Santos, nos escucha, ¿verdad? sí. Te decía, ¿cuáles eran las líneas que has podido apreciar de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Como dicen, pues de un análisis quizás no muy minucioso, pero ¿cuál es la sensación que tiene la Ronda Campesinas en relación a esta sentencia del Tribunal Constitucional? Mm, Bueno, el tema de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre consulta previa, creo que siempre estas sentencias tienen que, las instituciones, en este caso, ir a la interpretación y estar acorde a los estándares internacionales. En la consulta previa tiene que aplicarse también la consulta y además también el consentimiento previo, libre e informado. Claro, eso es Eh, importante. Ese es lo fundamental, ¿no? Eh, Creo que se hacen algunos esfuerzos, tal vez por tomar en cuenta, porque eso es la política, además la línea que tiene que este Estado peruano adoptar, estar en esa altura. Eh, Sin embargo, pues un poco, todavía hay un poco de resistencias para poder realizar esta aplicación a estos derechos que tenemos establecidos los pueblos originarios, las rondas campesinas. Y también hay una limitación a quienes se le aplican los derechos de Claro. la
consulta previa del consentimiento. Por decir, quiero hablar en nombre de nuestra organización de las rondas campesinas. Tenemos en el Perú el Ministerio de Cultura, que se niega a reconocer a las rondas campesinas dentro de la lista de datos de pueblos originarios. Es decir, a las rondas campesinas hasta ahora no se ha aplicado de ellos. Y los megaproyectos que se hacen son en territorio frontero. Así es. Miramos desde Piura en Ayabaca, tenemos allá el conflicto, hasta Puno, toda la cordillera andina. En su mayoría no se van a encontrar con rondas, con comunidades campesinas, pero no se aplica este derecho. Entonces se vulnera un derecho. Y aún más, el tema también que en nuestro país, lamentablemente, esta consulta no se vuelve vinculante, ¿no? Pues el Estado el que decide, un saludo a la bandera, y después vamos a tener este tipo de problemas. Entonces, los conflictos, pues, los conflictos, claro, ¿no? termina en conflicto y en hechos lamentables, que usted ya lo describió. O el encarcelamiento de ronderos, la criminalización de los ronderos, ¿no? Claro, ahorita tenemos bastantes dirigentes ronderos, yo acabo de venir de Piura, acabo de estar en el 4º Congreso Regional de las Rondas Campesinas, el 4 y 5 de julio, y aún tenemos en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, muchas decenas de líderes ronderos abierto procesos con las empresas mineras, tal vez también con las mismas autoridades estatales, y se criminaliza permanentemente a la defensa del territorio. Entonces, allí se aplicó en Piura, por ejemplo, siempre es una batalla, una lucha que vuelve ahorita con más fuerza. Es un pedido hacia las autoridades gubernamentales respecto a la consulta. El pueblo mismo hizo su autoconsulta, mire, el Estado no le garantiza. Por ejemplo, el mismo pueblo en Piura se hizo por el 2007 su autoconsulta vecinal, que nos llama, y que el 98% que se fue a votar dijo no va a este megaproyecto. Entonces, pero sin embargo, desde el Estado eso sí, no se ha dado valoración a esa decisión de las comunidades y las rondas campesinas en Piura, por citar. Entonces, estos temas creo que es muy bueno, ¿verdad? Que a veces se deja pasar por alto. Me parece que es importante que se toque y que ha llegado a manos del Tribunal Constitucional para que se ponga un poco más al descubierto y se ponga en énfasis estos debates para que la búsqueda es en la búsqueda de la aplicación de derechos. Y a nadie se le debe negar sus derechos, y entonces el Estado está en la obligación de llevar estos temas procedimentales administrativos para que los derechos no se vean vulnerados. Gracias, Santos. La verdad que tanto. Sería interesante, ¿no? Que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, sesione en las mismas comunidades campesinas, nativas, ¿no? Una base rondera. No creo que no habría inconveniente. Bueno, esto nos lleva a una segunda reflexión, quizás, haciendo de abogado de Dios y del diablo. De repente, a ver, ¿qué aspectos positivos podríamos encontrar? Aunque ya adelantaron ustedes un poco sobre este tema, pero siempre habrán algunas cosas rescatables de esta sentencia. En tal sentido, podríamos considerar a la doctora Nelia Edopa en sus primeras impresiones de los aspectos positivos, llamémoslo así. Creo que en la anterior participación adelanté un poco, pero podríamos, señalar, hay una exhortación, ¿no? Hay una exhortación que le hace al Ejecutivo, digamos, en general, al final, un poco para salvar el tema. El Tribunal Constitucional le dice que vea el tema que incluya la participación de las comunidades indígenas y originarias en la implementación del procedimiento de consulta previa. No sé si esto sea positivo, pero lo cierto es que yo creo que el Tribunal Constitucional debió reforzar en la sentencia algunos aspectos centrales para que los procesos de consulta previa no solo se desarrollen, sino sean procesos de calidad.
En general, en los procesos, digamos, de consulta en el sector minería y en el sector de hidrocarburos, se ha visto que las oportunidades no son las adecuadas, ¿no es cierto? Entonces, era esta una oportunidad importante para que el Tribunal Constitucional pueda zanjar el tema, ayude, digamos, al Ejecutivo a que realmente se realicen procesos de consulta de calidad en un momento adecuado, con plazos razonables, como sí lo menciona, ¿no? En algún punto refuerza el tema de los plazos y el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Recordando sentencias pasadas, pero considero que estos temas podrían haber sido mejor abordados, ¿no? Para que pueda realizarse, pues, en el sector, todos los procesos en realidad vinculados al sector energía y minas, tienen muchas observaciones tanto de las organizaciones indígenas como de las propias instituciones de derechos humanos respecto precisamente a la oportunidad de la consulta previa. Entonces, no sé si para definir, por ejemplo, la etapa en la que se debe realizar el proceso de consulta, ahí no creo que, o sea, lo que dice el tribunal es basta la participación, ¿no? O sea, Pero qué tipo de de la participación consulta también, previa. ¿no? Así es, así es. Yo creo que una cosa no quita lo otro, pero sí, pues digamos, no genera satisfacción en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que gracias, doctora Nelly. En realidad, el tema da para mucho más, pero vamos a, en todo caso, preguntarle a Santo, ¿no? Yo sé que es bastante crítico él, siempre con los procesos extractivos y con toda razón, porque se afectan, pues, territorios de comunidad campesina, nativas, como decía Juan Carlos, acá en Puno, cuando fuimos a ver el caso Paucarco, ya estaba concesionada la Plaza de Armas, las chulpas de Siyustán estaban concesionadas. Es una cosa absurda, ¿no? Entonces dijimos, caramba, ¿qué está pasando en el Perú? Parece que no estamos respetando normas y las consecuencias son obvias, ¿no? Entonces, Santos, ¿tú consideras que hay algunos aspectos positivos en esta sentencia? Santos Saavedra, por favor, ¿podría prender su micrófono? A ver, ¿consideras que hay alguna situación positiva de esta sentencia? Porque mire, a ver, veamos, dice, se incluye a los pueblos originarios, pero ¿qué pueblos originarios? ¿No? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura al respecto? No tenemos nada en Claro, concreto. Aquí en Puno solo tenemos 3 o 4. A ver, Santos, te escuchamos. ¿Te sacas algo positivo de esta sentencia? bueno, claro, la mención a los pueblos originarios de forma muy general, sin embargo también pues en esto hay que tener, bueno, el Ministerio de Cultura exige tener una lista de datos de pueblos originarios. Y por ejemplo, nosotros, las rondas campesinas, nosotros nos autoidentificamos como Claro. descendientes de pueblos originarios y conservamos alguna parte todavía de nuestros sistemas propios, ¿no? Que están allí presentes. Y además, en la primera artículo de la ley de rondas campesinas señala con claridad de que los derechos reconocidos a las comunidades campesinas y nativas también se aplican a las rondas campesinas en lo que convenga y favorezca. Y aquí, ¿quién es quizás, por un lado, el Tribunal Constitucional es una mirada general, pero el encargado en caso peruano es el Ministerio de Cultura, el encargado de identificar y tener debidamente registrada a las organizaciones o a los pueblos en este caso. Nosotros hemos solicitado ese reconocimiento al Ministerio de Y no Cultura. hay Nos han negado repetidas oportunidades. Por ejemplo, personalidad mira que, jurídica, ¿no? claro, en el Perú tenemos también ya el Ministerio del Ambiente, ¿no? Nosotros solicitamos al Ministerio del Ambiente formar parte de la consulta para la reglamentación de la ley de cambio climático. Igual se nos negó. Es decir, el mismo Estado te niega esa oportunidad, ese derecho, para poder tú gozar de ese derecho. Entonces hay una vulneración, una omisión, tal vez, ¿no? Entonces,
creo que en ello el Tribunal Constitucional hace, de alguna manera, en algunos aspectos, hace un esfuerzo de poder estar cerca o llegar a lo que exige, pues, estar también dentro de los estándares internacionales, pero ya el tema regresa a un tema, digamos, de donde las propias instancias del propio Estado no se quiere valorar. Entonces ahí perjudica gravemente, doblemente a los pueblos para tener el acceso a este derecho. Gracias, Santos. También vamos a escuchar a Javier La Rosa sobre este punto, los aspectos positivos que trae esta sentencia, quizás para destacar el esfuerzo del Tribunal Constitucional. Te escuchamos, Javier. Sí, a ver, yo quiero destacar dos aspectos, uno más de fondo y uno más de forma. El tema más de fondo tiene que ver con algo que, digamos, que se menciona en la sentencia, que es la posibilidad de que, o cómo debe entenderse, digamos, la consulta previa, en el sentido de que debe y puede desarrollarse en distintos momentos, y no solamente al inicio. Es decir, ¿qué quiero decir? A ver. Mucho se ha discutido en buena cuenta qué significa hacer la consulta previa y de algún modo hay todo un diseño institucional desde el Estado bastante formal, bastante, digamos, procedimental, y a veces esto hace que se pierda de vista que la consulta previa es sobre todo un mecanismo de diálogo intercultural. Eso sobre todo, ¿no? Y si bien es cierto, la teoría lo revalida, lo sostiene así, en la práctica, digamos, hacer efectivo este diálogo intercultural ha tenido una serie de impedimentos, obstáculos, Limitaciones, tal vez. falta de voluntad muchas veces. ¿Ya? Y el Tribunal Constitucional dice en esta sentencia que la consulta previa debe entenderse como un proceso, es decir, no solo al momento antes de la medida, sino que puede hacerse en distintos momentos. Eso es interesante para poder apoyar, para poder reforzar la idea del mecanismo de diálogo intercultural. El diálogo significa que este puede ser constante, que no se cierra como se en un solo acto. Muchas veces desde el Estado decir, bueno, ya se consultó y ahí está cerrada toda posibilidad. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que tal vez habría que levantar más a propósito de esta sentencia, porque sí creo que eso puede ayudar a recuperar lo que creo que muchas veces ha sido esta suerte de desnaturalización de la consulta previa, ¿no? Yo me temo que a veces cuando la consulta es visto solamente como un mero procedimiento, un formalismo que cumplir muchas veces, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Entonces creo que eso es algo, vamos así decirlo, positivo de la sentencia. ¿Ya? Y el otro aspecto más formal tiene que ver con los distintos, relacionado con lo señalado antes, con los distintos momentos o etapas administrativas en las cuales se debe hacer la consulta previa, ¿no? La sentencia deja entrever de que no solamente son las enumeradas en las resoluciones, sino que también pueden ser otras. Tiene que entenderse esto en un sentido amplio. Así debe interpretarse, ¿no? Creo que también eso es un avance, ¿no? Porque eso da margen justamente para no ceñirnos a la literalidad de lo que dice el reglamento o los reglamentos, sino que va más allá, ¿no? Entonces yo destacaría eso respecto a estas sentencias, ¿ya? Gracias. Gracias, Javier. Yo creo que son muy puntuales en ese sentido, ¿no? Ver la consulta como un proceso dinámico, llamémoslo, así como la realidad lo es en sí. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece estos aspectos positivos de esta sentencia? A ver, yo la verdad es que, no es que soy escéptico, porque claro, tiene pronunciamientos que no son vinculantes, o sea, en principio obligarían al TC a ser consciente consigo mismo, coherente consigo mismo, pero en sentido estricto son pronunciamientos obiter dicta, que no vinculan. En realidad... Pero ahí tenemos el artículo 6º, 7º, Juan Carlos, no lo olvides, del Código Procesal Constitucional. Muchas veces los jueces, así no sean vinculantes, etcétera, tienen en cuenta esta sentencia para resolver los casos.
Pero acuérdate que una doctrina jurisprudencial, como lo ha Por dicho el supuesto. DSC, son tres reiteraciones, son tres pronunciamientos que tienen que ser consistentes. Y este es el primero. Este es el primero. Y precedente vinculante tiene que decirlo expresamente. Claro. Entonces digamos, no, digamos, hay un pronunciamiento, si logramos que esto sea reafirmado, digamos, 2 veces más, podría. O sea, yo creo que hay 3 cosas que son claves, ¿no? Abre la posibilidad de que otros actos administrativos puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, sean consultados. Por ejemplo, concesiones de agua que da la Autoridad Nacional del Agua o la Autoridad Regional en territorios de pueblos indígenas. Segunda Claro. posibilidad, que se consulten los estudios de impacto ambiental. Mira, Hernán, que acá está ocurriendo algo que es bien complicado. ¿Por qué no hay consulta previa? Porque se firman acuerdos previos. La ley 26.505 y su modificatoria, la ley 26.570, establece que para que un proyecto minero camine tiene que tener el acuerdo de la asamblea. Se firman estos acuerdos y Y muchas listo. veces las comunidades caen en eso y nunca más se vuelve a hablar de consulta previa. Nadie Nunca más se reclama. vuelve a hablar de consulta previa. Entonces las comunidades no se preguntan, oye, pero ¿cuál va a ser el impacto ambiental? ¿De dónde vas a sacar el agua? ¿Dónde vas a vertir digamos, las aguas residuales? Y eso se presenta después. No, Se presenta entonces, pero claro, después. firman este acuerdo previo, y este acuerdo previo, ¿no es cierto? Finalmente lo que hace es limpia las comunidades de la posibilidad de consulta. ¿Cuántas consultas en materia minera se han hecho? Poquísimas. Los grandes proyectos mineros, Antapacay no. Hadbay, Constancia, no. Las Bambas, tampoco. En Puno, ¿qué proyecto minero grande se ha consultado? Ninguno, ninguno. Entonces, por eso es importante la pelea, porque se consulte el estudio de impacto ambiental. Yo rescato un pronunciamiento de la Defensoría sobre eso que fue fundamental en el caso Corcovaico. Esta sentencia abre la posibilidad de que se consulte los estudios de impacto ambiental. Ojo que la Corte Interamericana ahí se ha puesto que incluso tiene estándares sobre qué debe, digamos, sobre los requisitos que tienen que tener los estudios de impacto ambiental para ser consultados. Y lo que acaba de decir Javier, la consulta en nuestro modelo es un corte, no es un proceso. Entonces hay varios momentos en un proyecto que impactan en los pueblos indígenas. Entonces puede ser que al inicio, ¿no es cierto?, al momento del contrato de licitación es importante hacer consulta, porque si no, mira, la estructura de los proyectos de inversión pública, el estudio de impacto ambiental está al final. Es estudios de prefactibilidad, perfil de proyecto, contrato de licitación, y el EIA se hace al final. Si yo espero que haya IA para recién hacer consulta, para que sea consulta informada, ya en el contrato se definió todo, ya está escrito en pie. Entonces yo, claro, me espero a EIA y podrá hacer consulta informada, pero no será consulta previa, Hernán. Pero Claro, pero eso no es yo hago consulta. la consulta y digo, no, voy a hacer la consulta antes del contrato de licitación, pero claro, en ese momento puedo meter varias cosas en el contrato. Bacán, será consulta previa, pero no consulta informada. Entonces, ¿qué hago? Consulta previa, a veces consulta informada. Es una esquizofrenia. Entonces, ahí cae por su propia cuenta que en realidad hay proyectos que necesitan como que varios momentos. En hidrovías, por ejemplo, se consultó el contrato de licitación, pero ahora se va a realizar el estudio de impacto ambiental y ahí vamos a descubrir el impacto de este dragado de ríos en los sedimentos. Resulta razonable que tiene que volverse a hacerse una consulta. Bueno, eso está rechazado por el actual reglamento de la ley de consulta. Entonces, sí es cierto, y ahí mi amigo Henry Carbotocto dice, se ha roto el candado. Pero, Hernán, yo quisiera... Sí, o sea, yo creo que se ha roto el candado. Son pronunciamientos, digamos, que abren una posibilidad, ¿no es cierto? Porque además, si tú miras las anteriores sentencias, bueno, la sentencia en materia de consulta de la ley de recursos hídricos, el tribunal dijo, no afecta a los pueblos indígenas. Perdón, la ley de recursos hídricos contempla normas sobre el uso consuetudinario del agua por las comunidades y dijo que no le afectaba. Entonces, yo creo que, ahora, yo insisto y ojalá, digamos, podamos hablar, yo creo que el tribunal comete un gran error en esta, digamos, en esta sentencia, porque confunde lo que son poderes discrecionales con conceptos jurídicos indeterminados. Y aquí cree que el tema de afectación directa le da discrecionalidad absoluta para ver cuándo afecta,
un acto administrativo, cuando en realidad estamos ante un concepto jurídico indeterminado, que exige mucha motivación. Termino con esto, Hernán. O sea, ahorita que en esta sentencia hay un cambio de posición jurisprudencial, pero no la motiva el TC. Claro. Lo dejo ahí para no abusar del tiempo. Bueno, y esto también tiene relación con infraestructura, servicios públicos, ¿no? Naturalmente que hay que hacer una consulta. A ver, bueno, ya casi llegando a la parte final, creo que ustedes ya han mencionado los aspectos negativos también de la sentencia del Tribunal Constitucional. En todo caso, si podemos hacer una mirada tipo balance, si vale el término, ¿no? Sobre esta sentencia que expedió el Tribunal Constitucional, naturalmente un gran esfuerzo académico, jurisprudencial, pero también con sus bemoles. ¿Cuál sería en todo caso ese balance que podríamos hacer nosotros de esta sentencia? Podríamos pedir en todo caso la opinión siempre prudente de Santos Saavedra. Adelante, Santos. ¿Qué balance tendríamos, Santos, de estas sentencias desde la óptica de las rondas campesinas sobre esta sentencia que naturalmente, ¿no? Tiene sus lados positivos o negativos, pero en ese balance, ¿qué es lo que pesa más? Bueno, en todo caso, mientras se conecta con el micrófono, vamos a pedir la intervención de la doctora Nelly Aedo. Doctora Nelly, adelante. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, en un balance creo que, y de este valioso conversatorio, bueno, yo coincidiría con mis colegas en que definitivamente en esta sentencia el Tribunal Constitucional ha optado por hacer una interpretación muy restrictiva respecto a lo que son a lo que es la afectación directa, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, de manera específica respecto a las resoluciones del 2012, 2015 del Ministerio de Energía y Minas, y en ese sentido para que no sean sometidos a consulta previa. Digamos que ahí hay además algunos otros problemas sobre qué se entiende por afectación directa. El tribunal habla de potencialidad de alterar directamente la estructura social, económica, ambiental y territorial o jurídica de las comunidades indígenas, lo que en verdad no termina de comprenderse bien porque tampoco el tribunal hace un mayor esfuerzo por, digamos, abordar esto con ejemplos de manera, digamos, mucho más pedagógica, incluso porque las sentencias del Tribunal Constitucional muchas veces sirven también de orientadoras, ¿no es cierto?, líneas orientadoras para el desarrollo de los procesos. Entonces, ahí, como decía yo antes, hay ciertamente una insatisfacción. Y en cuanto a los términos que se puedan rescatar, yo creo que hemos coincidido, Javier y Juan Carlos también, a pesar de que él dice que esto no es todavía una jurisprudencia. Un poco escéptico, ¿no? Sin embargo, creo que incluso Juan Carlos en la intervención que realiza, sí se puede ver ahí que lo que hemos ido diciendo, ¿no? Desde diversos flancos nosotros hemos ido señalando que la consulta previa no se puede realizar en un solo momento, sino en aquellos momentos en los que haya afectaciones directas. Entonces yo creo que esta sentencia sí puede ser tomada en cuenta para mejorar los procesos de consulta previa en esa línea, pero habrá que ver también cómo es su aplicación posterior. Y finalmente, un tercer punto sería, hay que evaluar, ¿no? O sea, hay que evaluar también que hay cosas que pasan por consulta previa. Creo que eso es lo que ha querido decir el Tribunal Constitucional. Hay cosas que pasan por consulta previa y hay cosas que pasan por derecho a la participación, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que tiene que evaluarse, pero lo que sí no se puede, digamos, permitir de ninguna manera es que teniendo un convenio 169 que garantiza ambos derechos, garantiza tanto el derecho a la consulta previa como el derecho a la Constitución, como el derecho, perdón, a la participación,
este tipo de medidas emitidas por el Poder Ejecutivo sigan haciéndose de manera bastante vertical, es decir, se formulan en gabinete sin ningún pedido de opinión a las organizaciones indígenas y digamos, sorprende además porque ya hay algunos espacios de participación institucionalizados que deberían fortalecerse y mejorarse de cara pues a buscar las apreciaciones de las organizaciones indígenas y además, sobre todo, garantizar el espíritu del derecho a la consulta previa para que esto no quede como un procedimiento formal que cuando se realiza de esta manera, luego termina reventando la bomba, pero no será en este momento, sino Claro, más posteriormente, adelante, ¿no? ¿no? Más tarde, en algún momento dirán, me han engañado, no me han consultado bien, no ha sido la oportunidad correcta, no me han dado toda la información. Entonces yo creo que al Estado, como garante de derechos, tiene No que consultaron, pues. interiorizar en realizar procesos de consulta que cumplan con las garantías convencionales. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas veces se consulta a las personas indebidas o representantes que no representan a nadie, ¿no? Bueno, Javier, ¿qué piensas al respecto en este balance final de este tema tan apasionante? Sí, bueno, mira, a modo de balance quiero resaltar dos temas también que me llaman la atención, ¿no? Uno tiene que ver con la forma como el Tribunal Constitucional en general, el tiempo que demora en abordar estos temas cuando tienen que ver con comunidades, con pueblos indígenas, con rondas, ¿no? Una de las cosas que yo veía de esta sentencia se origina a propósito de el recurso de agravio constitucional data del año 2013. Claro. Estamos en el 2021, miren el tiempo transcurrido, ¿no? Y en sí Bien. entiendo que hay otros temas pendientes de la CUNAR y de otras organizaciones que hacen que de algún modo haya un problema aquí de acceso a la justicia, ¿no? Porque Claro, al no está haber una vinculado. respuesta en un tiempo oportuno, eso es un déficit de acceso a la justicia, ¿no? Y eso es algo que de algún modo me llama la atención porque en otros temas el Tribunal Constitucional creo que es un poquito más rápido, más diligente, ¿no? Ujú. Y creo que habría que ver la manera de llamar la atención sobre esto. Bueno, Y lo segundo que quiero resaltar es que esta sentencia y este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, de algún modo, estamos siendo críticos de lo que ha sostenido el tribunal, pero creo que lo decía al inicio, esto hay que entenderlo dentro de los límites que significa la configuración multicultural de nuestra Constitución. ¿Ya? Yo creo que ese es el punto base, el punto de partida. Nosotros tenemos, de algún modo, una suerte de constitución multicultural, en líneas generales. Si pudiéramos hacer una suerte de, digamos, de resumen de lo que allí se conoce como el bloque de la constitución cultural, encaja perfectamente dentro de los postulados del multiculturalismo, ¿no? Donde, digamos, se reconocen los derechos lingüísticos, se reconoce la representación política de los pueblos indígenas y obviamente se reconoce el derecho a la consulta. Esos son postulados dentro de lo que es una constitución multicultural, que es un tratamiento básicamente de minorías. claro. Es el tratamiento que se le da a las minorías y que creo que no corresponde con la realidad de nuestro país y que debería llevarnos a plantear, creo yo, una suerte de recambio de esto, ¿no? Porque creo que mientras sigamos bajo esta concepción, es obvio que los tribunales, por más buena voluntad que tengan, van a encontrarse con estos límites. ¿Ya? Porque de algún modo prevalecen básicamente el punto de partida de este reconocimiento multicultural es básicamente una visión a partir de la persona, una visión básicamente individualista, la persona. Antropocéntrico, ¿no? Antropocéntrica, exactamente, que no coincide, que no condice con otras visiones que hay desde los pueblos y de las comunidades. Entonces, mientras eso no cambie, ahí hay un serio límite de estructura ya. ¿Ya? Que eso no lo arreglamos con pronunciamientos
Con leyes ni pronunciamientos. Concuerdo contigo, Javier. ¿Ya? Entonces, creo yo que eso debería, a propósito de esta sentencia, más allá de la buena intención que puede haber tenido y que los límites y las críticas que le estamos haciendo, creo que no va más allá de eso, ¿no? Eso es lo que diría, estimado Hernán. Gracias, Javier. Y es que estamos hablando de sectores históricamente olvidados, invisibilizados, ¿no? Por eso al inicio dijimos cuánto hemos avanzado en estos temas después de 500 años, después de 200 años de república, ¿qué hemos avanzado, ¿no? Juan Carlos, en tus apreciaciones finales del balance, si vale el término, ¿no? A ver, aquí yo creo que, Hernán, ha habido un cambio jurisprudente, un cambio de línea. El tribunal ha desarrollado una serie de criterios para establecer cuando hay una afectación directa. Lo más relevante ha dicho afectación directa cuando hay cambios relevantes, sustanciales y directos en la situación jurídica. Y luego ha agregado otros. Ha dicho, por ejemplo, que se afecten derechos en general y no derechos colectivos como la ley de consulta. Ha dicho que se afecten intereses. Ha dicho que tiene que ser de buena fe. Incluso ha dicho que cuando se afecte, cuando se haga el análisis de afectación directa, ojo, hay que no solamente pensar lo que nosotros creemos que les afecta, sino también lo que ellos consideran que les afecta. Ha habido una serie de criterios. Esos criterios los ha dejado de lado. Y hemos pasado al nuevo criterio. El nuevo criterio es potencialidad de alterar estructuras sociales, culturales y espirituales. Y en esta sentencia dice una cosa que es media chistosa. Impacta, pero no altera las estructuras sociales, culturales. Entonces, hace un cambio de criterio. No queda claro si este reemplaza a todos los demás o se viene a sumar. No motiva, tú sabes que hay una carga intensa de motivación. La sentencia de Juan Carlos Calegari es clave. Tiene que motivar. Entonces, con mayor razón en estos temas, con mayor razón. Hay un nuevo criterio, como lo acaba de decir Nelly, no lo explica. Segunda opinión, incumple el criterio establecido por la Corte Interamericana en la sentencia de interpretación de la sentencia de fondo de Saramaca, en el fundamento 16, donde dice la Corte opta por hacer una lista qué actos deben ser consultados. Y ahí dice, por ejemplo, que los estudios de impacto ambiental deben ser consultados. Pero aquí lo que nos interesa, dice que toda normatividad de desarrollo de la consulta tiene que ser consultada. Y aquí el tribunal está incumpliendo con una sentencia de la Corte Interamericana que sabemos que le vincula. El artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice que las sentencias de la Corte, ¿no es cierto?, tienen que ser tomadas en cuenta. Y si no la quiere cumplir, pues tendrá que motivarlo. No lo hace, ni la menciona. Pero, Juan Carlos, ¿esto generaría responsabilidad internacional? Yo creo que si es que mi amigo Henry Carrotocto y Glatz y UNAMIA deciden irse a una petición, podría. Tercer criterio. Ahora, yo creo que aquí también se deja de lado, por ejemplo, muchas cosas que ha desarrollado la Comisión Interamericana. El relator de Naciones Unidas, por ejemplo, insiste en que tiene que tomarse en cuenta el criterio intercultural y qué significa afectación para ellos. Luego desaprovecha la jurisprudencia de la Corte. Yo insisto, en Google pongan SU 123-2018. Es una sentencia de la Corte que se dedica a desarrollar qué cosa es la afectación directa. Una sentencia muy bien hecha de la Corte colombiana. Y dice, ojo, por ejemplo, dice, no me confundas influencia directa con afectación directa. No me confundas. Que es como a veces las empresas. Entonces, lo que hace entonces el tribunal es cambiarnos de criterio, no motivar, incumplir una sentencia de la Corte Interamericana, desaprovechar una serie de cosas que habían sido desarrolladas, y termino con esto, y para mí cierra la consulta. La restringe. Y a mí me preocupa porque, pese a que en su fundamento dice, no, pro homine hay que abrir, en los hechos, al momento de resolver, cierra la consulta. Qué bueno hubiese sido, Hernán, que podamos discutir sobre la consulta en materia de hidrocarburos. Oye, Hernán, cuando las comunidades le dicen, oye, ya está bien, vamos, ¿sabes qué cosa? En el 15.2 dice que yo me tengo que beneficiar. ¿Sabes lo que le dice Minen? Ah, perfecto, voy a correr traslado de esa preocupación al MEF. Un momento, en el 15 del convenio 169 dice, los pueblos se beneficiarán. Solo en un solo caso, las comunidades se han beneficiado, que es lo de 192, donde un porcentaje del barril de petróleo va a ir. En los demás, no. Entonces yo creo que quizá la consulta de la norma en materia de hidrocarburos hubiera servido para un poco hacer un balance e introducir los cambios. Pero bueno,
es lo que hay, ¿no? Y termino con esto, Hernán, digamos, defiendo las sentencias del Tribunal Constitucional, creo que es un órgano clave, creo que en muchos temas ha establecido sentencias muy importantes, pero creo que en materia de consulta previa, como en materia de justicia indígena, cultural, la verdad es que no la ven, ¿no? hay que trabajar. Bueno, te agradecemos, Juan Carlos, y la verdad que no solo estamos hablando del derecho a la consulta como un derecho fundamental, sino que estamos hablando prácticamente de la sobrevivencia de los pueblos. Eso es lo que yo por lo menos puedo apreciar. Si no se consulta, como por ejemplo acá en Puno la gente lloraba y decía, no sabíamos que todo nuestro territorio estaba concesionado, casi Puno, casi todo está concesionado, ¿y qué vamos a hacer ahora con estas concesiones mineras que se han dado? ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a declarar nula? ¿Qué vamos a hacer? Algunos incluso pues han dicho, no, bueno, pues tendremos que acudir a los organismos internacionales. Santos, en tus apreciaciones finales del balance que tienes sobre esta sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, y tal vez mirándolo en perspectiva, creo que nuevamente con esta sentencia pone el espacio necesario para el debate que debe acelerarse, ¿no? Y de hecho, para encontrar justicia, los pueblos se requieren de varios procesos de lucha. Claro. La lucha política, la lucha jurídica en este momento. Y tal vez la esperanza de los pueblos originarios del Perú profundo, que ahora se denomina así. Con Arguedas. Hay una perspectiva en la parte política en este momento, que no, de hecho, tiene sus otras implicancias, porque son varios actores de que intervienen en estos hechos, y hay una gran responsabilidad ahora, creo que del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Cultura, tal vez ahora con el nuevo gobierno, ¿no?, que ahora ya se tiene, se tendrá que poner en serio, en gran discusión y debate, y lo que el tribunal, bueno, pues ha hecho esta sentencia, y no más que queda las instituciones estatales en tener que implementar algunas de ellas y estar a la altura de los estándares internacionales. Y qué bien que es necesario que ya no se camine por separado, ¿no? O sea, donde el lado de la parte jurídica, la parte técnica, de la academia, interpretando hacia los derechos de los pueblos, y los pueblos casi no ausentes en ese mismo, sí, o sea, también la consulta y el debate, la construcción, a la propio análisis. De hecho, es importante también la participación en todos los espacios de los pueblos, en la voz de los propios pueblos. Por eso el hecho mismo de habernos invitado a este nivel, a este espacio, es valorable, porque fácil se hubiesen reunido ustedes nomás a hablar de ello y sin hacernos parte. Entonces nosotros, este gesto saludamos, que siempre el Poder Judicial de alguna manera ha venido haciendo esfuerzos también, ¿no?, de escuchar la voz. Sería no escuchar solo una voz de la oficialidad, sino realmente a los verdaderos actores a la cual se requiere llegar con justicia para valorarlos como tal, a estos pueblos en este caso. Y nosotros lo miramos por tal vez que un poco pues con indignación por un lado, y con mucho tal vez temor por todo lo que ha ocurrido, por las actitudes impuestas muchas veces por nuestro propio modelo de república, nuestra propia constitución, nuestros propios intérpretes de la constitución, ¿no?, que han ido alargando demasiado el tiempo para poder recién cuando pasa hechos lamentables decirle a esos pueblos
en verdad tenían el derecho, deberían respetarse, debería aplicarse estas normas, ¿no? Pero a veces ya es demasiado tarde. Entonces yo creo que en perspectiva se ha hablado mucho, ¿no? También de la reorganización propia de las instituciones. Claro. Tal vez podrá acomodar un poco. Por eso sí hay que reorganizar hasta el propio Tribunal Constitucional. O los representantes, ¿no? Se ha convertido en una lucha también de que los propios tribunos pues ya no tengan mucho manipuleo político, ¿no? Como a ustedes los consta y a nosotros nos consta que hace pocos días se intentaba de algún espacio del Congreso imponer por la fuerza a algunos magistrados que ya no tienen la autoridad moral para estar en esa institución tan importante que nosotros sí también la valoramos, ¿no? Como institución no sirva, porque nosotros sí, solo que creemos que también es necesario buscar otros mecanismos para que realmente magistrados o los tribunos tengan esa capacidad, ¿no? Porque desde allí ha hecho varios destapes también, ¿no? Para el análisis jurídico, ¿no? Desde esa institución. Entonces la composición en sí misma también de las instituciones también tiene que ver, ¿no? Para evitar de que se empiece con mal pie la desconfianza como primer problema, como ahora tenemos presente en el país para todo, la desconfianza. Entonces necesitamos, de hecho, ahora pues abrir un nuevo proceso histórico, un nuevo camino de entendimiento, de valoración, y pasa también por un tema de que pues tiene que ir descolonizando un poco la mirada y más que todo el racismo, pues el racismo es muy predominante, muy fuerte en este momento. Hasta eso es utilizado como pretexto para descalificar a los demás. Entonces, creo que en perspectiva son espacios que permiten llevar al debate y que no se agote, pienso yo, este análisis acá en este espacio virtual. Tal vez abramos eventos con nuestras propias bases de carácter también regional, tal vez hacer un esfuerzo de eventos presenciales, ya que usted, doctor Laime, siempre lo ha hecho. Yo sé que los demás, como Juan Carlos, Javier, la doctora Nelly y otros, ¿no? Serán invitados también a nuestros espacios de nuestras organizaciones, conferencias, juntamente con nosotros, y construyamos estos procesos que son importantes. Y los propios miembros del Tribunal Constitucional, el año pasado, cuando hubo ese tema de querer un poco recortar la función jurisdiccional de las rondas, invitamos a los tribunos. Los tribunos deben ser del pueblo, no solamente que se sienten a interpretar la ley. Claro. Bueno, tenemos también debe ir al encuentro de las poblaciones, la opinión. Entonces creo que es una nueva forma, una nueva relación que podemos buscar esos mecanismos de entendimiento. Gracias, Santos. De verdad que el tiempo nos ha quedado bastante corto. Hay muchísimo que hablar, trabajar académicamente, desde las propias voces, de repente los representantes, ¿no?, de las comunidades campesinas nativas tengan espacios dentro del Estado para que puedan ser escuchados adecuadamente. La verdad que la Comisión Nacional de Justicia Intercultural del Poder Judicial les está profundamente agradecido por esta valiosa participación que ustedes han tenido, a Juan Carlos Ruiz Molleda, gran amigo, a Javier La Rosa, a Santos Saavedra, a Nelly Aedo, nuestro agradecimiento eterno por esta deferencia que han tenido con la Comisión Nacional de Justicia Intercultural, que lo que busca es generar espacios de debate, de entendimiento, de intercambio de experiencias para que de repente a futuro se pueda crear algunas propuestas de orden jurisprudencial o en todo caso de plenos jurisdiccionales, o mejorar de repente las hojas de ruta que tenemos. Claro, los ronderos me han dicho muchas veces, doctor, ya nos estamos enamorando mucho, y cuándo nos vamos a casar. Y bueno, pues la ley de coordinación puede ser la alternativa, pero ya tienen los regalos, les digo humorísticamente.
siempre ellos con ese fino sentido del humor, y lo que se trata es de construir ese allí causa y el bien vivir, que casi es equivalente a la paz social, la armonía social. Les agradecemos infinitamente a todos ustedes, esperamos estar pues en nuevos eventos, y a los amigos y amigas de Justicia TV, del Poder Judicial, también nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta nueva edición de la Comisión de Justicia Intercultural. En las siguientes haremos invitaciones a otros expertos para seguir dialogando en un tema que nos parece sumamente relevante, relacionado, por ejemplo, a las cárceles, los pueblos originarios y las cárceles, la criminalización de las protestas. Un abrazo a todos y cada uno de ustedes, y a ustedes, distinguidos amigos panelistas, también nuestro agradecimiento profundo. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Adiós.